Se for pensar em tudo que está ao redor, é tanto amor, é como um mar sem fim. Se fecho os olhos, só consigo ver o sol. Bueno, muy buenos días con todos. Bienvenidos a un jueves más de webinars en el CES. El día de hoy vamos a hablar acerca de paisajismo sostenible y resiliente al clima con AB Arquitectura. El día de hoy abordaremos estrategias de paisajismo sostenibles aplicables al diseño de espacios de medida y pequeña escala, orientadas a optimizar el uso de recursos naturales, promover la biodiversidad y generar soluciones prácticas que, además de aportar beneficios ambientales, aumentan la resiliencia de estos espacios ante los posibles efectos de cambio climático. El día de hoy nos acompañan dos expertas en el tema, Adriana Benalcázar y Denise Paredes. Adriana Benalcázar es una arquitecta apasionada por la construcción sostenible y saludable. Ha trabajado en proyectos de diferente escala a lo largo de su carrera. Es la primera mujer auditora Edge del Ecuador con más de 90 proyectos certificados y la consultora Edge con más experiencia en el país, con más de 1 millón de metros cuadrados certificados. En 2017, Adriana crea la firma AB Arquitectura, donde aborda la arquitectura y el diseño de una forma holística, con conciencia ambiental y sobre todo dando prioridad al bienestar de los usuarios. Denise Paredes es una arquitecta con maestría en Arquitectura del Paisaje y Planificación Regional por la Flaxo, por la Universidad de Pensilvania y una especialización en Cambio Climático y Ciudades por Flaxo. Desde 2022 forma parte de AB Arquitectura como Edge Expert certificado, brindando asesoría y acompañamiento en el proceso de certificación Edge para proyectos residenciales, industriales y corporativos. Adicionalmente, asesora a temas de paisaje, desarrollo urbano y resiliencia climática, fortaleciendo la integración de estos aspectos en cada proyecto. Adelante, chicas, el espacio es todo suyo. Gracias, Ana, y gracias al CES por este espacio que es vital para la construcción sostenible del país. ¿De qué va a tratar hoy día el webinar? Vamos un poco a darles una introducción quiénes somos, luego paso la mano a la experta en paisajismo, Denise, y luego vamos a integrar las certificaciones que nosotros generamos a través del paisaje. Entonces, cómo nosotros podemos integrar todo lo que nos va a contar Denise hoy con las certificaciones. Bueno, entonces, para los que no conocen, somos AB Arquitectura. Queremos darles también cuál es nuestro compromiso. En AB Arquitectura creemos que la construcción puede y debe ser una fuerza positiva para el cambio. Nuestro propósito es crear soluciones que no solo minimicen el impacto ambiental, sino que también promuevan la regeneración ecológica y el bienestar social. Pues, ¿cómo lo hacemos? Tenemos diferentes servicios, diseño arquitectónico y paisajismo, construcción, consultorías de sostenibilidad, certificaciones como Edge, LEED, Fitwel, True y nacionales, y gestión de proyectos. ¿Qué tipos de proyectos trabajamos? De todo tipo: comerciales, oficinas, residenciales, hoteles, de educación, retail y espacios exteriores, interiores y públicos. ¿Por qué construimos y certificamos proyectos sostenibles y saludables? Bueno, pues beneficios al medio ambiente, reducción de la huella de carbono, uso eficiente de recursos, beneficio para los usuarios, mejorar la salud y el bienestar de las personas que habitan estos proyectos, espacios más confortables y seguros, y beneficios económicos, porque también es importante que sepan que construir verde es un buen negocio, reducción de costos operativos a largo plazo y el aumento de valor a la propiedad. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos mediante un proceso de certificación. Las certificaciones para nosotros son herramientas de cómo hacer las cosas: evaluación inicial del proyecto, implementación de estrategias sostenibles, auditoría y verificación, y con eso obtenemos las certificaciones. Colaboramos con expertos, equipos multidisciplinarios, con asesoría continua durante todos los proyectos. Nuestro respaldo institucional también es importante.
avalados por el IFC, el GBCI, el Center for Active Design, el CES, y orgullosamente somos la primera y única empresa B certificada de la construcción. Ahora le doy el paso a Denise para que nos hable sobre el paisajismo sostenible y resiliente al clima. Perdón, se me fue un ratito la presentación, pero ya la vuelvo a poner. Listo. Bueno, buenos días con todos. Gracias al CES por la introducción y a Adri también por la introducción de lo que hacemos en AVI Arquitectura. Quisiéramos empezar, digamos, esta presentación un poco dando el contexto de por qué es importante hablar ya de un paisajismo sostenible y resiliente al clima. Y muy rápido, todos sabemos que nos encontramos en un contexto en el que el cambio climático cada vez tiene más relevancia. Vemos intensificados los efectos del cambio climático día a día, todas las inundaciones, incendios forestales, etcétera, que ya vivimos en nuestras ciudades, son parte de estos efectos del cambio climático. Y el paisajismo ahí tiene una dualidad, digamos, porque puede ser muy afectado por los efectos del cambio climático, pero a su vez tiene el potencial de ofrecer soluciones claves, tanto para la mitigación como para la adaptación ante el cambio climático. Entonces, digamos que es una herramienta esencial, pero a la vez también son sistemas o espacios frágiles a los posibles efectos del cambio climático. Y vemos aquí un poquito algunos de los posibles efectos que pueden impactar estos espacios, digamos, verdes o espacios abiertos con los que trabajamos nosotros, que van desde el aumento de temperaturas, inundaciones por variabilidad en los patrones de lluvia, escasez de agua, e incluso incremento de plagas o enfermedades. Cuando cambia el clima puede que existan nuevas plagas, que nuestras plantas no estén adaptadas a esos climas y exista pérdida de biodiversidad. Entonces, hay muchos efectos que hoy en día es relevante considerarlos al momento de diseñar paisaje. Otra razón importante y digamos un poco más técnica es que poco a poco vemos cómo las ordenanzas y la planificación en las ciudades del país ya están considerando que se incluyan aspectos de paisajismo sostenible en los proyectos, digamos, mucho más en ciudades grandes. Tal vez Quito ha sido como muy pionera en este tema de ya ir incluyendo en sus ordenanzas temas como la inclusión de plantas nativas, que ya existan sistemas de recolección de aguas lluvias, etcétera. Pero es algo que vamos y se está empujando, digamos, la transformación tanto desde el sector público como de espacios como el CES. Entonces vamos a ver también que el paisaje cada vez también se vuelve más técnico, ¿verdad? Porque ya tenemos que nosotros cumplir con ciertas ordenanzas y reglamentaciones, y el paisaje deja de ser como esta mancha verde que normalmente con tres árboles que teníamos en nuestros planos y empieza a tener, digamos, como mucha más tecnicidad. Y, digamos, otra razón importante es ya un tema financiero. O sea, existen ventajas financieras para nosotros decidirnos por ir por un diseño de paisaje sostenible y resiliente al clima. ¿Qué sería lo primero? Ya existen, digamos, ventanas de financiamiento preferencial para proyectos de construcción, proyectos arquitectónicos, proyectos urbanos, que incluyan temas de paisaje sostenible, entre otras medidas, digamos. Esto se da mucho a través de las certificaciones, que es algo que vamos a hablar más adelante, pero digamos, estas medidas nos pueden ayudar a nosotros a ciertos proyectos a acceder a un financiamiento en mejores condiciones para el desarrollo del proyecto, que es muy importante en el sector de la construcción. Otro tema financiero importante es que cuando nosotros hablamos de este paisajismo sostenible, también tenemos que hablar del mantenimiento y de la operación del mismo, ¿no? Verlo como en su ciclo de vida completo y saber que con ciertas estrategias nosotros podemos reducir los costos de mantenimiento, que sean, digamos, unas zonas en verdad sostenibles en el tiempo económicamente, sin grandes gastos. Y a su vez también aprovechar varios de los servicios que nos pueden dar estas zonas para, en algunos casos igual, aminorar nuestras cuentas de agua, nuestras cuentas de luz, e incluso ya vamos a ver en algunos casos podemos aprovechar temas como alimentos producidos en nuestros espacios, etcétera. Entonces, digamos como que estas tres grandes razones que vemos nosotros por lo que es importante que hoy en día estemos hablando de este tema. Pero creemos que, digamos, aún, aunque ya existen, digamos, en el país y en nuestro contexto, esfuerzos muy importantes de aplicar estas técnicas,
aún se necesita, digamos, transformar la visión y la práctica del paisajismo. Seguimos nosotros muchas veces como con este imaginario de estos jardines muy extensos, con una gran cantidad de césped, que en verdad lo que significan es una gran cantidad de riego, un uso de recursos extremadamente alto, especialmente de agua, un mantenimiento también muy riguroso para mantener estas áreas verdes, especialmente, por ejemplo, el césped requiere muchas veces hasta poda semanal en ciertas épocas del año, el uso de superficies que no necesariamente son permeables, el uso de pesticidas y abonos no orgánicos, ya que no estamos utilizando las especies que son apropiadas para el lugar, entonces pueden tener muchos problemas en su desarrollo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos hacer? Es primero un poquito mostrarles, digamos, las opciones y la capacidad que tiene el paisaje de ser algo diferente a lo que muchos tenemos en nuestro imaginario. Y se empieza a ver tal vez algo más así, ¿no? Y esto es solo un ejemplo de cómo se pueden empezar a transformar el imaginario de lo que nosotros vemos como un paisajismo. Y de qué tipo de estrategias estamos hablando, que luego vamos tal vez a verlas en un poquito más de detalle, pero ya empezar a imaginarnos el uso de plantas nativas que tienen una baja necesidad de riego y de poda, y cómo podemos retener y reutilizar el agua lluvia que cae en nuestro espacio, cómo podemos nosotros, digamos, utilizar taludes en lugar de muros para tener digamos, un desarrollo con una menor huella de carbono, el uso de las estructuras de alrededor con techos verdes para también captar agua, reducir temperatura. Entonces, un poquito ya, digamos, vamos dejando de lado esta imagen muy ornamental y recreacional que tenemos anclada al espacio verde para, digamos, explorar usos y servicios adicionales, ¿verdad? Entonces ya dejamos de ver el espacio como simplemente como un espacio, sino lo empezamos a ver como una infraestructura verde. Y el tema clave aquí es el hecho de pensar en infraestructura y cuando hablamos de infraestructura, saber que nos va a dar un servicio. Al igual que una infraestructura de alcantarillado, al igual que una infraestructura, una vía, ¿verdad? Que nos provee de un servicio, la infraestructura verde nos puede proveer de servicios y nos podemos beneficiar de estos servicios de múltiples formas y es un poquito lo que queremos contarles hoy. Y bueno, nosotros en esta presentación en específico queríamos mostrarles qué es lo que puede pasar a pequeña y mediana escala, un poquito para limitar, digamos, porque es un tema muy, muy amplio, pero, digamos, recalcando que lo que hacemos nosotros y cómo actuamos a estas escalas tiene la capacidad de transformar el paisaje en la escala mayor, ¿verdad? Y eso es algo que tenemos que tener muy en claro nosotros. O sea, las acciones que hacemos a escala de terreno, a escala de barrio, son las que al final van construyendo nuestro paisaje urbano. Y de igual manera los impactos, digamos, que nosotros, o el aporte, por mínimo que pueda parecer, tiene la capacidad también hacer espacios abiertos, muchas veces interconectados, de impactar también nuestro contexto y de, digamos, dar un impacto positivo a la sostenibilidad y la resiliencia del clima de nuestras comunidades y no solamente de nuestro espacio, que muchas veces como arquitectos en proyectos privados pensamos mucho como solamente en el usuario al que estamos atendiendo directamente, pero en el caso de las áreas verdes, de las áreas abiertas, es importante saber que tienen un impacto muchas veces mayor. Entonces, ¿cuáles pueden ser estos impactos? Y aquí, esta lámina es tal vez no sé si un resumen, pero muestra algunos de los más importantes, pero existen más, ¿verdad? Entonces, hablamos de temas de biodiversidad, hablamos temas de mitigación de inundaciones, hablamos temas de reducir contaminantes, de mejorar el bienestar físico y mental de las comunidades, de bajar temperaturas. Entonces, vemos que hay temas sociales, vemos que hay temas de mitigación ante los efectos del cambio climático, que hay temas muy incluso de salud, ¿no? La contaminación en el aire y también salud de los ecosistemas, o sea, un poquito pensando más allá de nosotros como humanos y usuarios, pensar en nuestros ecosistemas y la salud de los mismos, todos los impactos que podemos tener al pensar ya en un diseño de paisaje sostenible y resiliente al clima.
Entonces, nosotros hemos planteado 3 grandes estrategias dentro de las cuales vamos a tratar de darles como algunas subestrategias de cómo vemos nosotros que tiene que ser un proceso para empezar a diseñar este tipo de espacios. Entonces, la primera, y aunque parece muy obvio, es conocer nuestro contexto, conocer el lugar donde vamos a actuar para poder diseñar y poder definir las prioridades que necesitamos nosotros para este espacio. Y ahí tal vez, y repito, puede a veces parecer muy obvio, pero las preguntas que nos hacemos nosotros al momento de empezar un proyecto, de analizar un espacio, son clave. Y tal vez algunas de esas preguntas ya nos las hacemos, pero puede que hayan otras que en verdad nos las pasamos por alto y que hoy en día toman más relevancia, ¿no? Entonces, empezamos, digamos, en un tema de planificación territorial y ordenanzas. ¿Qué se permite? ¿Cuál es la zonificación en este lugar? ¿Tengo espacios protegidos cerca? ¿Estoy cerca de una quebrada? ¿Estoy cerca de un paso de agua? ¿Cómo se mueve el agua por mi lugar? Y esto yo creo que es clave. Nosotros como profesionales de la construcción, como profesionales del paisajismo, no podemos seguir una tendencia de construir en áreas protegidas, de construir en bosques protegidos, ¿verdad? Nosotros vemos hoy en nuestras ciudades que siguen habiendo, digamos, estos conflictos en los que zonas protegidas como por ejemplo el bosque del Ilaló están siendo cada vez más ocupadas por construcciones formales e informales. Entonces, digamos, si nosotros vamos a hablar de un paisajismo sostenible, no podemos empezar, digamos, afectando los paisajes y los naturales y protegidos que están alrededor de nuestra ciudad y que digamos que son la base y el sustento de lo que de muchos de los recursos que hoy tenemos que aprovechar y cuidar. Entonces, creo que es muy básico también, o sea, cuando nosotros analizamos la planificación territorial y las ordenanzas, entender estos aspectos o darle la importancia que requieren estos aspectos y no saltarnos, digamos, de estas normas, de estos límites que son muy importantes. Aquí también otra pregunta clave, y hablando esto en el contexto de cambio climático, es, nos encontramos en zona de riesgo. ¿Cuáles son los posibles impactos de eventos climáticos que podemos tener en estas zonas? Por ejemplo, si yo estoy en una zona muy empinada, ¿qué pasa en un evento de lluvia extrema? Entonces, un poquito este pensamiento a futuro de cómo nos pueden afectar eventos futuros relacionados al clima es importante analizar. De ahí, bueno, las condiciones físicas del lugar, ¿no? Las básicas que tal vez ya conocemos como la topografía, el asoleamiento, que muchos arquitectos, diseñadores, constructores ya las hacemos de facto, pero al hablar de paisajismo tenemos que ir un poquito más allá, ¿no? ¿Cuál es el tipo de suelo? Este es un tipo de suelo que me permitirá plantar ciertas especies, tengo que mejorar el suelo, ¿cuál es el recorrido del agua? Existen lugares donde se acumula el agua en mi terreno naturalmente. Entonces, empezar a identificar también como esas dinámicas, digamos, de estas dinámicas naturales del terreno, por ser así. ¿Qué elementos existen ya en el lugar en el que voy a actuar, tanto construidos como naturales? Existen árboles ya muy altos o vegetación que puedo aprovechar y puedo diseñar alrededor de la misma. Existen estructuras o incluso tal vez existen materiales de demolición que pueden ser útiles. ¿Qué existe ya ahí que puede ser aprovechado por mí? Y bueno, en el caso de proyectos nuevos, ¿qué es lo que se está planificando? Y aquí un tema como bastante importante es que muchas veces los paisajistas llegamos a los proyectos después de que está el edificio, ¿no? Y pues lo ideal, digamos, en un mundo ideal, es que el paisajismo vaya de la mano del diseño arquitectónico. Entonces, que el diseño sea a la par, porque al llegar después, digamos, se dificulta. Entonces, cuando tenemos un proyecto nuevo, creo que es clave intentar hacer ese switch en la práctica y contactar a tu arquitecto paisajista o empezar tu diseño paisajístico a la par del diseño arquitectónico o urbano en el caso de que sean proyectos urbanos. Las preguntas relacionadas al clima. ¿Cuál es el clima de la zona? ¿Se han notado cambios en el clima en los últimos años? Esto es clave, ¿verdad? Muchas veces nosotros, incluso hablando con vecinos, lo que sea, no, antes llovió un montón, pero ahora está súper seco, no hay agua.
esas cosas son claves para el diseño del paisaje. ¿Qué está pasando con el clima? Han ocurrido eventos climáticos extremos en la zona, han habido inundaciones, estamos cerca de una área que es propensa a incendios forestales. Todo este tipo de eventos nosotros tenemos que tenerlos muy en cuenta y saber cuáles han sido los impactos y cuáles podrían ser los impactos. También existe un riesgo de isla de calor urbano. Es una zona que está muy construida, poco permeable, se siente caliente. ¿Cómo evaluamos el confort térmico de este lugar? O sea, ¿es un lugar en el que yo voy a querer estar en el exterior? ¿O necesito tener estructuras de sombra? ¿O tal vez es muy frío, hay mucho viento, necesito? Entonces, digamos, ¿cómo yo me siento parada en el terreno? ¿Cómo me siento yo en este espacio que lo queremos dejar abierto? Entonces, otra vez, como preguntas que tal vez normalmente no nos las hacemos, pero que queremos reforzar. Y bueno, por último, los usos y las necesidades, ¿no? Entonces, al final nosotros trabajamos para unos usuarios que pueden ser una familia, un proyecto privado, puede ser una comunidad, un barrio, si hablamos de parques pequeños, puede ser un edificio de oficinas, o sea, pueden ser muchos nuestros, al hablar de escala mediana, pequeña, también hay mucha variedad. Entonces, ¿quiénes son los principales usuarios? ¿Cuáles son sus necesidades y sus expectativas? Que yo creo que eso es lo que ya hacemos normalmente. Y la pregunta, digamos, que tal vez es la adicional, es ¿cuáles son las oportunidades que me ofrece este espacio para aportar mayores servicios, verdad? Porque tal vez, digamos, muchas veces los usuarios ya tienen en su imaginario lo que esperan de los espacios paisajísticos, pero está como en nuestro deber empujarles a ver qué otras cosas pueden pasar ahí, qué otros beneficios pueden tener ellos, qué otros beneficios pueden tener la comunidad, el ecosistema, etcétera. Entonces, un poquito ya ver las oportunidades, tener ese ojo de decir, bueno, aquí todas estas cosas podrían pasar, cuáles voy a priorizar. Entonces, un poquito esta primera, digamos, de esta estrategia que es conocer para diseñar, lo que me va a decir es, bueno, estas son las cosas que están pasando, estas son las normas que debo seguir, así está el clima, entonces, estos van a ser los lineamientos que yo priorizo para cada proyecto. Así pasamos, digamos, ya al siguiente paso, que creo que es como el esencial, y es esta integración de infraestructura verde al diseño. Entonces, pasamos de un diseño muchas veces formal o un diseño de plantación a ya pensar en este tema de infraestructura verde, ¿verdad? ¿Qué servicios me puede dar? ¿Cómo los puedo aprovechar de mejor manera? Que me añadan valor al sitio y que me ayuden también a, digamos, satisfacer las necesidades que identifiqué previamente. Entonces, aquí igual vamos a hablar de un poquito por temas macro y darles algunas estrategias específicas. Y lo que quería era, en verdad, mostrarles un poco como todo lo que puede pasar en escalas muy pequeñas, proyectos muy pequeños con presupuestos reducidos y ya proyectos, digamos, un poco más con mayor presupuesto, con tal vez una escala ya mediana, que tienen ya un componente más fuerte tal vez de ingeniería, pero saber qué se pueden hacer, digamos que tenemos un rango de opciones. Entonces, creo que uno de los temas más importantes siempre va a ser cuando hablamos de paisajismo sostenible y resiliente al clima, es el manejo de agua pluvial. Entonces, para el manejo de agua pluvial existen una gran cantidad de opciones que tienen que ver con especialmente sistemas de drenaje sostenible, pero que van desde algo tan simple como usar superficies permeables a cosas como ya mucho más complejas, que puede ser tener unos tanques de retención de agua lluvia donde nosotros retenemos el agua lluvia, pueden ser subterráneos, pueden ser sobre tierra, tener jardines de lluvia, las cubiertas verdes, digamos, básicamente lo que queremos hacer con estas estrategias es que nuestro terreno sea una esponja y que trate de captar todo el agua que cae ahí para o poder reutilizarla, que sea, digamos, lo óptimo, o poder, digamos, por lo menos frenarla por un momento en nuestro terreno. ¿Y por qué? Y aquí volvemos un poco a este tema del cambio climático, ¿no? Nosotros cada vez que vemos estas lluvias más intensas, vemos que nuestros sistemas de alcantarillado muchas veces colapsan, digamos, por la cantidad de agua que llegan a los mismos, eso combinado con temas de poco mantenimiento, limpieza, etcétera, generan que colapsen y esto a su vez genera inundaciones y
todos los derivados de una inundación que pueden tener las ciudades, ¿verdad? Entonces, si nosotros logramos captar una gran cantidad de agua en nuestro terreno, estamos aportando a que en el caso de que hayan eventos extremos, exista, aunque sea un poquito menos de agua, que vaya a estos sistemas que están, digamos, al borde del colapso. Ya si logramos reutilizar esta agua, es mucho mejor, ¿no? Eso nos permite ahorrarnos gastos de agua y, digamos, muchos otros beneficios posteriores. Aquí les muestro un ejemplo muy, muy básico, o sea, de cómo se ve esto en un proyecto pequeño. Y aquí, o sea, ustedes ven, ¿no? Esos captan el agua lluvia incluso de los techos de su vivienda y lo almacenan en un tanque muy básico que luego lo utilizan para el riego con una manguera. O sea, pueden ser sistemas como muy básicos, pero que logran el funcionamiento, digamos, que esperado. Aquí también vemos el uso de materiales permeables, materiales orgánicos, que me permiten que mi suelo también infiltre esa agua lluvia, digamos, esa agua que tal vez no la voy a reutilizar, pero que se quede en mi terreno. Y bueno, la utilización de plantas que me permiten también, digamos, este tema. De ahí vamos a ver un proyecto. Este es un proyecto que está, me parece que mejor dicho, está en Filadelfia, Pensilvania, que es ya un parque de una escala mediana, no es un parque gigante aún. Y vemos aquí cómo se puede volver mucho más técnico el tema, ¿no? Entonces, digamos, aquí, si vemos en esta esquina, lo que hace este proyecto es generar, primero tiene una cisterna subterránea y generar, digamos, todo un jardín de lluvia de un tamaño, digamos, moderado, que me permite captar, ya más adelante está la cifra, pero es el 95% del agua que cae en el terreno. Incluso estos logran captar el agua de todas las cubiertas y almacenarlas en su cisterna para luego poder usarla para el riego. Vemos aquí que ya, digamos, cuando nos vamos a escalas mayores, ya se vuelve un poquito tal vez más técnico el asunto. Necesitamos a veces expertos de suelo, expertos en biología, porque tenemos que ya pensar mucho mejor en cuál es el tipo de suelo, cómo se van a sostener, digamos, estas variaciones topográficas que tenemos que realizar para direccionar el agua hacia donde tiene que estar direccionada. Muchas veces cuando tenemos sistemas como cisternas necesitamos ya también tuberías, etcétera, o sistemas de riego, perdón, que funcionen con lo que yo estoy diseñando, y pues se vuelve ya un tema, digamos, como mucho más técnico y de trabajo en equipo. Como les decía, digamos, así, digamos, esta esquina que es, digamos, la gran infraestructura de agua que tiene este parque, vemos cómo se ve en realidad. Es un espacio agradable, es un espacio que atrae a los usuarios, pero que tiene una función, como les comenté, el 95% del agua que cae en el sitio es capturada y almacenada en este lugar y reutilizada. Y digamos, eso es ya en un espacio, digamos, de esta magnitud, tener el agua para su mantenimiento, ya es un gran logro. ¿Cuál es otra estrategia o otro objetivo muy importante o muy común que tenemos en estos espacios? Y es la mejora del confort térmico. ¿Cuáles son algunas de las estrategias de paisajismo que podemos utilizar para mejorar el confort térmico? Patios interiores, y esto aplica mucho especialmente cuando tenemos estos nuevos proyectos que podemos nosotros desde el inicio incidir. Entonces podemos tener una mejor ventilación e iluminación natural de los espacios, muchas veces en zonas especialmente donde tenemos adosamientos a los lados, que no existen, digamos, muchas posibilidades de tener grandes espacios abiertos. Los patios interiores se vuelven como un recurso o una infraestructura muy valiosa para, digamos, viviendas, oficinas, etcétera. Techos y fachadas verdes. Los techos y fachadas verdes, que ya es algo que sí hemos visto que se están utilizando cada vez más en nuestro entorno, son muy buenos para aislar y disminuir el efecto de la isla de calor. También tenemos que hablar, digamos, cuando ya vemos un poco más en el exterior, los sistemas de arbolado. Digamos, el arbolado urbano es una infraestructura verde, tiene que ser diseñada, tiene que ser respetada, porque de esa forma podemos en verdad hablar de, digamos, un sistema que nos permita circular por nuestras calles a un buen confort térmico, que
que provean sombras, que existan microclimas, etcétera. Aquí igual, una vez más, ¿no? Vemos cómo estos techos verdes pueden ser algo muy simple, de bajo mantenimiento, incluso de bajo peso, porque cuando hablamos de infraestructura, cuando hablamos de techos verdes o cubiertas, o fachadas verdes, ya tenemos también que considerar el peso, digamos, de estos elementos. Ya tienen tal vez un costo estructural que puede ser un poco mayor, pero que vemos que dependiendo del diseño que le demos, se puede acoplar, ¿no? Entonces vemos aquí como un diseño muy simple con unas plantas de bajo riego y también, digamos, por su conformación, estas plantas de bajo peso también. Y vemos ya algo, digamos, mucho más extenso, también un proyecto como mucho más ambicioso, que transforma una superficie gigante, totalmente impermeable, en básicamente prácticamente un parque, ¿verdad? Entonces, esta transformación de una superficie dura a una superficie permeable me puede reducir de 15 a 30 grados en la temperatura superficial. Eso es un montón. Y ya en el interior, eso se puede traducir incluso a entre 5 grados menos de temperatura interior, lo que también significa ahorros en energía, por ejemplo, porque tendríamos que hacer un menor uso de sistemas de aire acondicionado, etcétera. Este proyecto, que es en Chicago, vemos que, digamos, tiene muchas estrategias aplicadas. No solamente es el tema de un techo verde, pero vemos que también están recolectando agua lluvia en el techo, que están hablando de generar zonas de confort térmico adicionales para los usuarios, que han escogido plantas específicas para poder secuestrar mayor cantidad de carbono, y mitigar así también los efectos del cambio climático. Entonces vemos ya como una subestrategia, que es utilizar un techo verde, puede incluir muchas otras estrategias de las que estamos mencionando, ¿no? Entonces vemos igual aquí, como les comenté, ya entran también mayor mano de obra, mayor planificación, pero los resultados, digamos, son, digamos, bastante beneficiosos. Los servicios que esto nos puede brindar son bastante beneficiosos. Otro gran objetivo que tenemos como al hablar del paisaje sostenible es la reducción del carbono incorporado a los materiales. Al hablar de cambio climático, digamos, nosotros no podemos hablar de sostenibilidad si estamos aportando a una de las principales problemáticas, ¿verdad? Entonces, tratar de reducir la huella de nuestros proyectos debe ser clave. ¿Cómo hacemos esto? La reutilización y aprovechamiento de los materiales y estructuras existentes, un poco a lo que iba la pregunta que les presenté anteriormente, ¿no? ¿Qué está ahí ya y cómo lo puedo aprovechar? Selección y priorización de materiales orgánicos y biodegradables. Entonces, digamos, el uso de bambú, de madera certificada, de mulch para mis caminerías. Entonces, yo dejo de utilizar tal vez, ya no voy a utilizar concreto para mi caminería, sino que voy a utilizar un pavimento, voy a utilizar mulch, que es orgánico y que igual me da el servicio que requiero, ¿verdad? El uso de materiales locales, esto también muy parecido a lo que hacemos cuando hablamos en arquitectura sostenible. Prioricemos lo que se fabrica en nuestra región, en nuestro país. Eso significa menores costos en transporte y también menor huella ecológica. Y uso de técnicas constructivas con menor huella ambiental. Y algo aquí, por ejemplo, muy como gráfico de lo que se puede lograr es el uso de taludes en lugar de muros de contención, ¿verdad? Todo el hormigón que entra en los muros de contención, la huella que tiene el concreto, la huella de carbono que tiene el concreto versus lo que se puede lograr al utilizar taludes con vegetación. Aquí vemos también un ejemplo como muy lograble, muy a pequeña escala, de utilizar el talud para salvar este desnivel que existe en nuestro proyecto. Vemos aquí cómo se utilizan elementos que parecieran reciclados o de bajo impacto como madera para la escalera. Entonces, digamos, esto se puede traducir en un diseño incluso muy ad hoc, diría yo, ¿no? Que lo puede hacer uno mismo en su vivienda, o ya
una vez más, mostrarles cómo se ve esto tal vez en proyectos ya un poco más de mayor escala. Aquí vemos este proyecto, me parece que es en Atlanta, es un proyecto que reutiliza, digamos, estructuras existentes y reutiliza incluso, digamos, aquí había esta gran superficie de concreto que ellos, digamos, picaron, derrocaron, y que luego ese residuo es el que utilizan aquí para, digamos, este espacio de piso duro, pero que es permeable. Vemos aquí también que utilizaron algunas de las estructuras metálicas que existían en el terreno para hacer mobiliario urbano, digamos, para retener agua, lluvia, también utilizaron el concreto, todos los muros que existían los mantuvieron. Entonces, vemos cómo en verdad este tema de reciclaje se puede llevar a muchos de los elementos, ¿no? No solo hablamos de piso, hablamos de mobiliario, hablamos de estructuras de retención. Entonces, nos brinda un montón de posibilidades y nos ahorra muchos recursos y, más que nada, baja la huella de carbono de nuestro proyecto, siendo así una herramienta de mitigación. Y, bueno, así, digamos, y este objetivo más grande, digamos, más grande que nuestros usuarios, tal vez directos, es el de aportar a la biodiversidad y la ecología urbana. Y es un poquito eso que hablamos al inicio de decir, bueno, mi espacio tiene la capacidad de afectar o de beneficiar a mi contexto. Entonces, bueno, el uso de plantas nativas, las plantas nativas favorecen a que existan más polinizadores, más abejas, más fauna local, necesitan menos pesticidas, por lo que tendríamos nosotros tal vez menor contaminación, además menor riego y menor requerimiento de mantenimiento, ¿verdad? Esto es aún un reto en nuestro entorno, digamos, nuestras plantas nativas, no muchas han sido, digamos, lo suficientemente estudiadas para saber cuál es su mantenimiento, en qué lugares se dan de mejor forma, o domesticadas tal vez es la palabra. Entonces aún se están haciendo avances en ese aspecto, pero digamos que sí es un reto, pero es una exploración, digamos, que muy interesante. El uso de seriescaping, que son básicamente estos jardines que prácticamente no requieren, por el tipo de plantas que se utilizan, no requieren de riego alguno. La promoción de corredores verdes, y esto se puede dar mucho, digamos, no solo en espacios como aledaños a quebradas o a ríos, que es un poco lo que pensamos cuando hablamos de corredores verdes, sino incluso en patios privados, ¿verdad? Nosotros cuando empezamos a tener en un mismo sector una cantidad de patios que utilicen plantas nativas, que atraigan polinizadores y fauna, se empieza a formar un sistema. Algo así se está realizando, por ejemplo, en Quito, un trabajo que se está realizando en la Mariana de Jesús, ¿verdad? Que se están utilizando plantas nativas para empezar a hacer como este pequeño corredor, y que si nosotros como vecinos de ese sector podríamos unirnos a esa iniciativa y sin necesariamente tener que pensar en una infraestructura gigante. Y bueno, también otros beneficios para la ecología urbana que tienen que ver con, bueno, agricultura, la alimentación, tener alimentación orgánica, saludable, sin necesidad de generar gases por transporte, etcétera. Además de todos los beneficios que puede tener esto para la comunidad, y también el compostaje, ¿no? Nosotros, los residuos orgánicos que se generen en el hogar, los residuos orgánicos que generan nuestros espacios verdes, cómo pueden ser en el mismo sitio tratados y luego reutilizados como compost. Entonces, empezamos a ver como ya estos otros servicios que nos brindan estas infraestructuras verdes sostenibles, de los que nos podemos beneficiar. Aquí vemos un jardín, digamos, de plantas nativas, también un poco de seriescaping. Digamos, se sale tal vez un poquito de nuestro imaginario de un jardín diseñado. Podría pensarse que no lo es, pero en verdad aquí existe un estudio de las plantas locales, un estudio de las plantas que necesitan bajo riego, que se pueden, que conviven, digamos, bien unas con otras, diferentes estratos, que es muy importante cuando hablamos nosotros de
plantar, digamos, o de generar estos ecosistemas, que exista. Aquí vemos un cubrimiento de suelo que tal vez no es 100% orgánico, pero que se ve que permite que traspase el agua, plantas de diferentes alturas. Entonces vemos estos espacios como muy familiares. Y luego podemos ver también ya en estos megaproyectos, aquí tenemos el Getty Museum, que es un museo en Los Ángeles, que tiene esta gran cubierta con seriescaping, ¿no? Vemos que utilizan más que nada plantas como cactus, que necesitan una cantidad de riego mínimo o casi nulo. A veces con lo que llueve, así sea un lugar muy seco, es suficiente. Y algo que es muy interesante de este proyecto es que el proyecto en sí tiene un tanque de almacenamiento de agua que, si no me equivoco, es algo así como de 1 millón de litros cúbicos, o sea, es gigante, pero que en verdad esa agua que ellos están recolectando y están almacenando no es para el riego ni siquiera, sino que es para el uso en caso de eventos extremos como incendios forestales. Vimos recientemente los incendios que se dieron en esta zona de California, incluso estuvieron muy cerca de este museo, y empezamos a ver, digamos, ya como al paisaje, incluso brindando soluciones que van más allá, digamos, de mi uso, de mi terreno. O sea, yo almaceno agua porque sé que esta zona es propensa a riesgos, a incendios forestales, y pues estoy dispuesta a dar ese servicio a mi comunidad y también a mi terreno, obviamente. Y aquí vemos otro proyecto que también esto es de hecho en un techo, pero es un huerto urbano. Tiene una superficie de 750 metros cuadrados y ha logrado en un año aportar más o menos con 450 kilos de alimentos. Entonces, es bastante, digamos, lo que se puede lograr. Esta comida se da a centros comunitarios, a escuelas, incluso a negocios locales. Y bueno, por último, y tal vez un poquito más corto, porque también este puede ser un tema muy extenso, pero digamos que la tercera estrategia esencial es pensar en el ciclo de vida del proyecto, saber que el paisaje está siempre en transformación, que necesita cuidado y necesita mantenimiento. Se debe planificar la gestión y mantenimiento del paisaje. No podemos, si queremos que en verdad sea una infraestructura funcional, que nos den los servicios que se han planificado, tienen que tener, digamos, una planificación. Un plan de manejo y mantenimiento que optimice los costos y recursos. Y algo muy importante, yo creo que hoy en día en nuestro contexto, es hacer el esfuerzo de medir y de comunicar los beneficios para que justamente esta transformación que queremos lograr, de que cada vez más los espacios, digamos, verdes o abiertos sean en verdad parte de la infraestructura verde de la ciudad, nosotros tenemos que empezar a comunicar, a hablar, a medir, para que la gente se entere de todos los beneficios que puede tener. Esto es un ejemplo muy breve de cómo se podría ver. En este caso, claro, no aplica tanto porque habla de un lugar con 4 estaciones que tiene muchos cambios. Nosotros tenemos la suerte tal vez de que no tenemos tantos cambios extremos en el clima, pero de cómo en verdad tenemos que los diferentes elementos que entran en nuestro diseño, los temas de agua, los temas de suelos, los temas de vegetación, cada cuánto debemos revisarlo, cada cuánto necesitan su riesgo, dónde deberíamos hacer como un reporte, ¿no? De qué pasó después de eventos. Por ejemplo, cuando hay un evento climático extremo, una lluvia extrema, ¿cómo funcionó mi jardín de lluvia? ¿Verdad? ¿Funcionó? ¿Se saturó? ¿Es necesario que yo tal vez amplíe su capacidad? Entonces, el paisaje está siempre cambiando. Yo creo que ese es uno tal vez de los retos también más grandes, porque debemos comprender y aceptar que nuestro paisaje va a cambiar y que no va a empezar terminado, porque es lo que muchas veces nosotros queremos, llegar a un proyecto nuevo de paisaje y verlo ya hermoso, increíble, verde, el árbol de 5 metros. Pues no es así. Es un proyecto ya que requiere una transformación de largo plazo y que también las estrategias que estamos aplicando van a tener que adaptarse a esos cambios. Le doy paso ahora a Adri para que nos cuente un poquito el tema de cómo esto potencia las certificaciones. Buenísimo, muchas gracias, Denise. Es importante entender cómo el paisaje integra todas las aristas de la sostenibilidad y cómo cada certificación puede potenciar al paisaje. Vamos a hablar en específico con Fitwel, con Edge y con la certificación True. Con respecto a Fitwel, ¿cómo nos aporta, verdad? Dale un clic más, por favor. En tema de jardines restaurativos,
fomenta jardines para el tema de salud mental, vegetación diversa, sombra. Fitwel da puntos por tener estos espacios dentro de los proyectos o al menos a unos 800 metros de distancia, donde las personas, por ejemplo, puedan salir de una reunión, poder ir y estar en un jardín donde se sientan mejor. Es vital también pensar en la biodiversidad dentro de estos espacios. Otro de los puntos también que se pueden obtener dentro de Fitwel es mercado de agricultores. Promueve la economía local, la producción sostenible de alimentos, algo que también hablaba mucho Denise, la reducción de la huella de carbono asociada con el transporte de alimentos y fomenta también a los pequeños productores de la zona. Huerto de frutas, huertos urbanos, incentiva la agricultura urbana, a la producción local de alimentos, incrementa la cobertura vegetal y promueve prácticas regenerativas que pueden ser parte, como les presentaba en algunos proyectos, en techos, patios interiores, incluso dentro de las comunidades. Infraestructura para bicicletas, también promueve el transporte activo, reduce la dependencia de automóvil y fomenta a la reducción de emisiones de CO2 con mejorar los diseños exteriores para tener una circulación amigable, segura, infraestructura verde, sombra, es vital dentro de estos espacios. Luego, para la certificación EDGE, hemos visto algunas de las estrategias, en específico entra en, como ustedes saben, EDGE mide energía, agua y materiales, en específico podemos tener sinergia tanto en agua como también en ahorro energético. En sistema de riego eficiente, pues el objetivo es reducir los costos de agua para riego en áreas verdes, incentivar el uso de plantas nativas o adaptadas al clima que requieran menos agua. Promueve el sistema de riego por goteo, sensores de humedad y programación eficiente y contribuye a la resiliencia climática, ya que reduce la dependencia de recursos hídricos ante sequías o cambios climáticos. El tema de recolección de agua lluvia y tratamiento de aguas grises van de la mano. Son dos estrategias diferentes, pero van de la mano en tema de paisaje. Captura y reutilización de agua lluvia para riego u otros no potables. Disminuye el impacto sobre los sistemas de drenaje pluvial. Ayuda a conservar agua en regiones con estrés hídrico y fomenta la resiliencia hídrica del paisaje urbano o natural. Y el tema de techos verdes es una estrategia pasiva para reducir el efecto de isla de calor. También es una de las estrategias específicas en EDGE y puede incorporar vegetación nativa que aporta la biodiversidad y absorción pluvial. Y los techos verdes disminuyen la carga térmica. También podemos aplicar en energía. Con el tema de TRUE es una certificación que mide residuos y para ser una edificación Zero Waste debe tener al menos un 90% de desviación de los residuos a vertederos. Y hemos identificado 6 ítems especiales. Reducción de residuos orgánicos, fomentar el compostaje y esto mejora la fertilidad del suelo, algo que también les hablaba mucho Denise, como compostar los residuos de las ramas, de las hojas que tenemos, ¿verdad? Uso eficiente de materiales, promueve la reutilización de materiales, por ejemplo, pallets, envases, mobiliario urbano, en vez de enviarlos a vertederos, les presentó justo un proyecto que reutilizaron el mismo concreto para hacer las caminerías, reutilizaron la estructura para hacer mobiliario, ¿verdad? Es vital dentro de esta certificación. Práctica de jardinería sostenible también incentiva, por ejemplo, el grass cycling y el paisaje nativo para la conservación del agua. ¿Qué es el grass cycling? Esto consiste en cuando nosotros cortamos el césped, dejarlo ahí mismo para que absorba los nutrientes y también reduce la dependencia de fertilizantes y riego. Los otros en temas de economía circular, transformar los residuos en recursos locales para reducir la huella de carbono. Por ejemplo, hojas y ramas se las puede transformar en mulch para parques, jardines, lugares. Esto también ya les habló Denise, dentro de economía circular, que podemos reutilizar las cosas que tenemos dentro del paisaje.
Prevención de contaminación, disminuye las emisiones y lixiviados para proteger la calidad de aire. Entonces nosotros evitamos que los residuos lleguen a los vertederos, sean incinerados. Con esto disminuimos las emisiones de gases de efecto invernadero, mejoramos la calidad de aire, agua, suelo, que es fundamental para el ecosistema del paisaje resiliente. Y uno que es vital, también compra responsable, incentivar a la elección de productos reciclados y sostenibles, generar estas políticas, ¿verdad?, dentro de nuestras empresas de compras sostenibles. En este caso es un Zero Waste Purchasing. True incentiva a elegir productos reciclados, duraderos, de origen sostenible, locales, ¿verdad? Esto impacta en el paisajismo al priorizar maderas certificadas, mobiliario reciclado y materiales de bajo impacto. Con eso nosotros queríamos integrar todas estas estrategias de paisaje para que piensen mejor cómo diseñamos nuestros proyectos, nuestras ciudades, y cómo podemos también esto integrar a las diferentes certificaciones. Nosotros somos Ave Arquitectura, Adriana Benalcázar, Denise, nos pueden encontrar. Estos son nuestros contactos y creo que habían algunas preguntas, Denise. Sí, no sé si sí. alguien... Sí. Muchas gracias, chicas, por toda la información que nos compartieron el día de hoy. Vamos a seguir con las preguntas a todas las personas que están conectadas en el chat. No olviden que pueden dejar sus preguntas en el chat en este momento para que podamos leerlas con Adriana y Denise. A ver, tenemos la primera pregunta de Melissa Salomé Sánchez, que nos dice si la implementación de un techo verde, ¿qué recomendaciones nos pueden dar en un clima cálido y húmedo como el de la Amazonía? Bueno, gracias por la pregunta. Yo creo que ahí, o sea, digamos, en general, para los techos verdes, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es la estructura. Tenemos nosotros digamos, la capacidad estructural para aguantar nuestro techo verde, de cuánto sería esa capacidad estructural, especialmente si son ya estructuras existentes, es muy, muy importante hacer esa evaluación. De ahí, digamos, en zonas muy húmedas como la Amazonía, priorizar, digamos, vegetación que no sea de gran altura por el peso que puede, digamos, en estos entornos húmedos, como se absorbe mucha agua, la tierra, digamos, que utilizaríamos en nuestro techo puede acumular mucha agua y aumentar el peso. Entonces, tenemos que tratar de priorizar vegetación nativa local. Habría que hacer, digamos, un estudio específico de la zona en la que se encuentra, pero que sea especialmente vegetación de baja altura y más que nada, por ejemplo, lo que utilizamos normalmente para cubrir el suelo, ¿verdad? Digamos que esa sería la recomendación principal. Obviamente, vegetación que no requiera ningún tipo de mantenimiento intensivo y que se mantenga solamente con la humedad ya que existe ahí. Muchas gracias, Denise. Seguimos con la siguiente pregunta de Gabriela Cifuentes, que nos dice: ¿qué estrategias recomiendan para convencer a un cliente sobre los beneficios de utilizar plantas nativas en un proyecto, considerando que a muchos no les atrae su estética en jardines? Además, ¿qué proporción de plantas nativas y ornamentales sugieren incluir en un diseño para lograr un equilibrio entre sostenibilidad y estética? Bueno, sí, esa es una súper buena pregunta porque en verdad creo que sí existe la resistencia, digamos, al uso de las plantas nativas y justamente porque, digamos, no existe aún la exploración suficiente para demostrar que las plantas nativas sí pueden también tener un aspecto ornamental, ¿verdad? Entonces, aún estamos explorando, en esta presentación no lo pudimos hacer, justamente nosotros intervenimos en un patio muy pequeño en el sector de las casas con plantas nativas y en verdad que ha sido aún una exploración. Vemos que algunas plantas se manejan muy bien, otras crecen de una manera descontrolada que en verdad no requieren más trabajo. Entonces vamos ya identificando cuáles son las que funcionan bien, que no requieren mucho mantenimiento, etcétera, para esas irlas utilizando más. Entonces sí es aún un tema que requiere mucho trabajo, pero yo creo que la manera, digamos, de venderlo a esto a un cliente
es, bueno, o sea, hablarles un poquito, ¿no? De que podemos lograr unos menores costos en el mantenimiento. Van a ser plantas que probablemente al ser plantas nativas se van a dar bien en el lugar, no las vamos a tener que reemplazar constantemente, van a necesitar menos agua y pues, claro, ya depende un poco del cliente, ¿no? Pero a muchos sí les gusta cuando tú tienes las plantas correctas, ver que atraes pájaros, atraes colibríes, ves incluso abejas, etcétera, y se siente como un espacio vivo. Y bueno, lo de la proporción, digamos, es en verdad ahí yo creo que es justamente tú conocerle a tu cliente y ver cuánto está dispuesto a ceder o a explorar en esta combinación. Yo creo, por ejemplo, en este proyecto específico que les comentamos, en las casas existe más o menos un 50-50 entre plantas nativas y plantas adaptadas al clima, ¿no? Que tal vez no son nativas, pero que han sido adaptadas a nuestro contexto y a nuestro entorno y que igual funcionan muy bien. Y pues sí, digamos, no se llega a perder dentro de las plantas ya más domesticadas, por decirlo así, la planta nativa, porque existe un equilibrio, pero esa variabilidad, o sea, digamos, no existe una recomendación en piedra, ¿no? Yo creo que ahí va mucho en quién es tu cliente, cuáles son los usos, cuáles son sus capacidades de mantenimiento. Algo que nos ha ayudado bastante para complementar lo que decía Denise es cuando nosotros vendemos nuestros proyectos sostenibles, hacemos escenarios comparativos. Entonces, tú tienes este terreno, tienes este proyecto y te hacemos como tú tenías pensado hacerlo en tema de paisaje y en el escenario ideal, ¿verdad? Cuáles son tus impactos en tema de agua, en CO2, incluso hay plantas que absorben niveles de CO2, que generan aroma, que son también repelentes a insectos. Entonces, este tipo de estrategias las usamos muchísimo, no solamente para el tema de paisaje, sino para el tema energético, para el tema de residuos, y así el cliente puede entender el impacto que va a tener al hacer este cambio de mentalidad y de diseño dentro de sus proyectos. Entonces, esto es una de las estrategias que nosotros usamos. Muchas gracias, Adri y Denise. Justo de esto que mencionabas ahorita, nosotros desde el CES teníamos una pregunta de estos escenarios comparativos que ustedes tienen, de cuál sería, por ejemplo, una edificación que no tiene ninguno de estos elementos versus un edificio que sí lo planteó desde el principio en la concepción del diseño. Tal vez tienen ustedes como alguna métrica de cuál es el impacto de una edificación que sí toma en cuenta este tema del paisaje sostenible y la resiliencia y resiliente al clima versus una que no la hace. Bueno, es que varía mucho, ¿no? Pero digamos, para lo más general, el riego. Entonces, un proyecto, digamos, que no consideró temas de sostenibilidad, que hizo un patio 98% de césped, va a tener un riego de aproximadamente 20 litros por metro cuadrado a la semana. O sea, eso es altísimo. Y ahí consideramos, por ejemplo, en Quito, que es donde estamos más familiarizadas, para el riego de jardines usamos el agua potable. Entonces, estamos como desperdiciando un recurso muy, muy valioso en una cantidad desorbitante versus, digamos, un espacio que puede necesitar, digamos aquí, en este proyecto, al captar el agua lluvia y reutilizarla para su riego, probablemente, digamos, la mitad del año tengas un consumo cero de agua y tal vez la mitad del año seca por el hecho de construir plantas nativas. Las plantas nativas pueden requerir 5 litros a la semana o incluso menos. Digamos, si tú utilizas una técnica de seriescaping, puede llegar a ser incluso cero. O sea, en verdad el impacto es súper grande, pero varía mucho por la estrategia. Igual en temas, por ejemplo, de temperatura. Entonces, cuando nosotros hablamos de utilizar un techo verde, el impacto en temperatura interior de una vivienda, por ejemplo, puede ser incluso hasta 5 grados menor. Y en temperatura de superficie, como vimos en el ejemplo que les mostré, entre 15 y 30 grados de temperatura en superficie es altísimo. Eso en la isla de calor urbana es un impacto gigantesco. Entonces, digamos, esas serían tal vez algunas métricas. Claro, ya existen miles, pueden existir miles dependiendo de las estrategias que se apliquen.
pero creo que donde más puedes notar, digamos, es en esto, en el consumo de agua. La reducción de consumo de agua por metro cuadrado puede ir de 20 a 5 a 0 por metro cuadrado a la semana, y en grados o en confort térmico bajarle hasta 5 grados. Entonces, tal vez esas son algunas métricas claves. Y también para complementar, proyectos que hemos analizado bajo el software Edge, que implementen estrategias de xeriscaping, recolección agua lluvia y riego eficiente, hemos mejorado el ahorro en un 30% más. Entonces, proyectos que solamente estaban pensando en eficiencia de agua, en temas de grifería, duchas, que implementaron estas estrategias, subieron un 30% más en eficiencia en el parámetro de agua. Muchísimas gracias, chicas. Sí, yo con esto me queda súper claro y creo que también para todos los que estamos aquí, que siempre es una decisión acertada tener en cuenta todos estos conceptos desde el momento uno que se comienza a diseñar un proyecto. Les agradezco muchísimo por su tiempo otra vez, Adriana y Denise, por podernos acompañar el día de hoy, y también a todos nuestros usuarios por haberse conectado el día de hoy. Ha tenido muy buena acogida el tema del paisajismo y el clima resiliente, así que les agradezco muchísimo. Espero que nos podamos ver nuevamente por aquí en este espacio, y a todos nuestros usuarios no se olviden que nos vemos el próximo jueves. Muchísimas gracias. Gracias, buen día. Gracias a todos. Chao. Chao. Chao, muchas gracias, hasta luego.